La historia de Carmen Navas vuelve a colocar sobre la mesa uno de los aspectos más sensibles y dolorosos de la crisis venezolana: el drama silencioso de las madres que envejecen, enferman y en algunos casos mueren esperando justicia para sus hijos detenidos por razones políticas. Su caso, difundido en medio de una creciente discusión nacional sobre derechos humanos y presos políticos, no solo conmocionó a familiares y organizaciones civiles, sino que también reabrió el debate sobre la lentitud judicial, el desgaste emocional de las familias y el impacto humano de una crisis institucional que lleva más de una década acumulando heridas abiertas. La muerte de Carmen Navas fue presentada por distintos sectores sociales como mucho más que un episodio aislado. Para organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas venezolanos, representa el símbolo de una tragedia que se repite en silencio y que rara vez ocupa titulares durante largos periodos. Detrás de cada preso político existe una familia que también enfrenta consecuencias emocionales, económicas y psicológicas profundas. En el caso de las madres, ese impacto suele ser todavía mayor, porque muchas terminan convirtiéndose en las principales voceras, cuidadoras y sostenes de quienes permanecen detenidos. El caso ha provocado nuevas reacciones dentro y fuera de Venezuela, debido a que, según denuncias de activistas, Carmen Navas habría pasado años insistiendo en solicitudes legales, visitas, recursos judiciales y peticiones públicas para exigir respuestas sobre la situación de su hijo. La prolongación del proceso, sumada al desgaste físico y emocional acumulado durante años, terminó transformando su historia en una representación del sufrimiento prolongado que viven muchas familias venezolanas vinculadas a casos políticos. La dimensión humana de esta historia ha generado especial impacto, porque las madres de presos políticos suelen permanecer fuera de los grandes focos mediáticos. No son dirigentes partidistas, ni figuras institucionales, ni líderes visibles de la oposición tradicional. Son mujeres comunes que terminan recorriendo tribunales, cárceles y organismos públicos durante años, intentando obtener información, atención médica, beneficios procesales o simplemente una respuesta clara sobre el futuro de sus hijos. En distintos sectores de la sociedad venezolana existe la percepción de que la justicia avanza lentamente cuando se trata de causas políticas sensibles. Esa sensación de espera interminable ha provocado frustración acumulada en muchas familias que sienten que el tiempo termina convirtiéndose en otra forma de castigo. No se trata únicamente de la detención, sino de todo lo que ocurre alrededor de ella: audiencias suspendidas, procesos retrasados, expedientes paralizados y una incertidumbre constante que afecta la salud emocional de quienes esperan. Diversas organizaciones no gubernamentales sostienen que el problema de fondo no es solo jurídico, sino también humanitario. La carga psicológica que enfrentan las madres de detenidos políticos suele agravarse con dificultades económicas, enfermedades, agotamiento físico y aislamiento social. Muchas terminan dependiendo de ayuda comunitaria para trasladarse a centros de reclusión, comprar medicinas o mantenerse activas dentro de una lucha que puede prolongarse durante años sin resultados visibles. La muerte de Carmen Navas también reactivó discusiones sobre la situación actual de los presos políticos en Venezuela. Aunque las cifras varían según las organizaciones consultadas, distintos observatorios de derechos humanos aseguran que todavía existen cientos de detenidos vinculados a razones políticas, entre dirigentes opositores, activistas, militares disidentes, estudiantes y ciudadanos acusados de conspiración o instigación. En varios casos, familiares denuncian retrasos procesales y limitaciones para acceder a información oficial. El impacto emocional de estos procesos suele extenderse mucho más allá del núcleo familiar inmediato. Hijos, nietos, hermanos y parejas terminan viviendo bajo una presión constante que altera dinámicas familiares completas. Especialistas en salud mental han advertido en reiteradas ocasiones que la incertidumbre prolongada puede producir cuadros severos de ansiedad, depresión y agotamiento emocional, especialmente en adultos mayores que dedican años enteros a acompañar causas judiciales sin resolución definitiva. La historia de Carmen Navas se suma además a una lista de madres venezolanas que, según denuncias públicas, habrían fallecido esperando justicia para sus hijos detenidos. Esa repetición ha comenzado a ser interpretada por sectores sociales como un patrón de desgaste humano, provocado por la combinación entre lentitud institucional, presión emocional y ausencia de respuestas oportunas. Para activistas, cada uno de estos casos representa una señal alarmante sobre el costo silencioso de la crisis política. El tema ha trascendido el ámbito nacional y también ha despertado reacciones en comunidades venezolanas en el exterior.
En ciudades como Bogotá, Madrid, Miami y Santiago de Chile, organizaciones de migrantes venezolanos realizaron mensajes de solidaridad y publicaciones recordando a las madres fallecidas durante procesos judiciales relacionados con presos políticos. La diáspora venezolana, que supera ya varios millones de personas, sigue muy conectada emocionalmente con este tipo de historias, debido a que muchas familias quedaron divididas entre distintos países. La situación penitenciaria venezolana también volvió al centro del debate. Informes de organizaciones humanitarias han señalado durante años problemas relacionados con hacinamiento, deficiencias médicas, falta de alimentación adecuada y retrasos procesales dentro del sistema carcelario. Aunque las autoridades venezolanas han defendido en varias ocasiones las políticas penitenciarias del Estado, sectores críticos sostienen que todavía existen graves debilidades estructurales que afectan tanto a presos comunes como a detenidos por razones políticas. El caso de Carmen Navas también toca un elemento profundamente simbólico dentro de la cultura venezolana: el papel de las madres como figuras de resistencia moral. En numerosos movimientos sociales latinoamericanos, las madres han ocupado espacios centrales como portadoras de memoria, denuncia y persistencia frente a situaciones de violencia política o desapariciones. En Venezuela, muchas familias consideran que las madres de presos políticos representan precisamente esa resistencia silenciosa que se mantiene activa incluso cuando la atención mediática disminuye. En medio de la polarización política que vive el país, este tipo de historias genera además un debate sobre la capacidad de las instituciones para ofrecer respuestas confiables y rápidas. Para analistas políticos, la crisis de confianza institucional sigue siendo uno de los principales obstáculos para cualquier proceso de reconciliación nacional. Cuando las familias sienten que no existen garantías de justicia efectiva, aumenta la percepción de abandono y se profundiza la fractura entre ciudadanos e instituciones. La muerte de Carmen Navas también coincidió con un momento de alta tensión política en Venezuela. Durante las últimas semanas, el país ha estado marcado por discusiones sobre reformas institucionales, presiones internacionales, sanciones económicas y posibles escenarios electorales futuros. En ese contexto, historias humanas como esta terminan funcionando como recordatorios de que la crisis no se limita únicamente a discursos políticos o disputas de poder, sino que tiene consecuencias directas sobre personas concretas y familias enteras. Analistas sociales sostienen que uno de los aspectos más complejos de las crisis prolongadas es precisamente la normalización del sufrimiento. Cuando un país atraviesa años de confrontación política y deterioro institucional, existe el riesgo de que historias profundamente dolorosas comiencen a verse como parte rutinaria del paisaje informativo. Por eso, casos como el de Carmen Navas generan tanto impacto. Obligan a detenerse nuevamente sobre una realidad que muchos sienten que no debería convertirse jamás en costumbre. Dentro de Venezuela, distintas voces han insistido en la necesidad de acelerar mecanismos judiciales y humanitarios que permitan aliviar tensiones relacionadas con presos políticos. Algunas organizaciones han pedido revisiones de expedientes, medidas humanitarias para detenidos con problemas de salud y procesos de diálogo que incluyan atención especial para las familias afectadas. Sin embargo, hasta ahora las posiciones políticas continúan profundamente divididas sobre cómo abordar el tema. La lentitud institucional también tiene efectos económicos importantes sobre las familias. Muchas madres terminan vendiendo bienes personales, utilizando ahorros o dependiendo de apoyo comunitario para cubrir traslados, abogados, alimentos y asistencia médica relacionada con sus familiares detenidos. En un país marcado por años de crisis económica e inflación, esa carga se vuelve todavía más difícil de sostener para adultos mayores o sectores vulnerables. El impacto generacional es otro elemento relevante. Hijos y nietos de presos políticos crecen muchas veces en medio de ausencias prolongadas, incertidumbre y tensión emocional constante. Especialistas en trabajo social han advertido que las crisis políticas prolongadas terminan dejando secuelas familiares que pueden extenderse durante décadas, especialmente cuando los procesos judiciales no logran cerrarse de manera clara o transparente. La historia de Carmen Navas también ha servido para reactivar conversaciones sobre memoria y justicia en Venezuela. Algunos sectores consideran que el país necesitará en el futuro mecanismos amplios de documentación, reparación y reconocimiento de víctimas para poder enfrentar las consecuencias acumuladas de años de confrontación política. Otros sostienen que mientras no existan acuerdos institucionales sólidos, será muy difícil avanzar hacia procesos reales de reconciliación. Mientras tanto, las familias continúan esperando respuestas. Para muchas de ellas, el tiempo se ha convertido en el principal enemigo. Cada año que pasa representa más desgaste físico, más incertidumbre y menos esperanza de obtener una solución rápida.
Esa dimensión temporal es precisamente una de las partes más duras de este tipo de historias. La sensación de que la vida avanza mientras la justicia permanece detenida. En redes sociales, mensajes vinculados al caso de Carmen Navas se multiplicaron rápidamente durante las últimas horas. Usuarios compartieron fotografías, testimonios y reflexiones sobre el sufrimiento de las madres venezolanas que enfrentan procesos judiciales prolongados relacionados con sus hijos detenidos. Muchos mensajes coincidieron en una idea central. Detrás de cada expediente existe una familia marcada profundamente por la espera. Para observadores internacionales, este tipo de episodios también influye en la percepción global sobre Venezuela y sobre el estado de sus instituciones. Organismos internacionales han señalado en distintas oportunidades la importancia de garantizar procesos judiciales transparentes, acceso a la defensa y respeto a los derechos humanos como condiciones fundamentales para disminuir tensiones políticas y fortalecer la confianza ciudadana. En medio de toda esta discusión, la figura de Carmen Navas permanece como símbolo de una realidad mucho más amplia. Su historia resume el dolor de muchas familias venezolanas que sienten haber pasado años atrapadas entre promesas, trámites y silencios institucionales. La noticia de su muerte no solo genera tristeza, también deja preguntas profundas sobre cuánto tiempo puede sostenerse una sociedad bajo dinámicas de espera permanente. Lo que ocurrió con Carmen Navas no puede entenderse únicamente como una tragedia individual. Representa también una advertencia sobre las consecuencias humanas de los conflictos prolongados y sobre el impacto que tiene la ausencia de respuestas institucionales rápidas y efectivas. Cuando las madres mueren esperando justicia para sus hijos, la sensación de deuda moral y política se vuelve todavía más difícil de ignorar. Al cierre de esta jornada, el caso continúa generando reacciones tanto dentro como fuera de Venezuela. Organizaciones sociales mantienen llamados para que se revisen expedientes relacionados con presos políticos y se garantice atención humanitaria a las familias afectadas. Mientras tanto, el nombre de Carmen Navas comienza a incorporarse a una memoria colectiva marcada por la espera, el desgaste y la persistencia de quienes nunca dejaron de exigir justicia.